Que ja estem així, que setmana dels papers. Ximo Hernández, el psicòleg a casa. Què tal, com estàs? Muy bien, muy bien. Bé? Muy bien, sí. Bé? Bueno, Está muy bien. de mal any de Nadal. Sí, bueno, sí. Mañana Nochebuena y pasado Navidad. Buen día, ¿no? Mañana Nochebuena i passada Navidad, sí. Demà estarem, encara que siga un ratet, estarem en el programa. El dia de Nadal no. No, yo creo que también hay que estar un poquito... El dia de Nadal ja descansem, ja tornarem el dilluns, porque hemos aprendido a decir que no. Eso está muy bien, eso está muy bien. Lo que pasa es que hay gente que no, porque si no la conversación de hoy no tendría sentido. Hay gente que no sabe decir que no aún, vamos a enseñarles. Hay gente que no sabe decir que no. Hay gente que no sabe decir que no. Y en ocasiones los que sabemos decir que no, no te creas que lo sabemos decir en todos los momentos que lo deberíamos de decir. Efectivamente, yo estoy aprendiendo a decir que no, cada vez mejor, cada vez mejor. Pero yo soy una de las personas que no sabe decir que no, no ha sabido decir que no. Entonces, hay ocasiones en las que luego a la larga dices, pues me ha venido bien no decir que no en estos casos, pero en muchos otros, cuando acabas haciendo las cosas por narices, cuando no quieres hacer una cosa y la haces, luego no te sientes bien. Quizá conocer algunas técnicas pueden ser buenas. Claro. ¿Y qué técnicas son esas? Pues mira, lo primero, vamos a hablar de la asertividad, que ya hablamos en un programa. Poder defender nuestros propios derechos sin afectar a los derechos de los demás, pero de una forma mucho más explícita, es decir, ante el caso de aquella persona, amistad, vecino, familiar, que te pide una cosa y tú no quieres hacer. ¿Vale? Antes de aplicar cualquier técnica, siempre que vayamos a decir que no a una persona, que le vayamos a dejar claro que no vamos a colaborar, que no le vamos a ayudar, que no le vamos a hacer ese favor, vamos a tener claras tres cosas. Lo primero, la distancia que va a existir entre yo, que soy la persona que voy a decir que no, y la persona a quien le digo que no. Tiene que ser una distancia no demasiado cercana para no provocar reactividad, ¿no? Porque cuanto más cercas, más invades el espacio vital de la otra persona, pero tampoco demasiado lejos, porque si te pones muy lejos no tiene ningún efecto lo que le vas a decir. ¿Vale? Hay veces que intentamos decir las cosas pero las decimos como lejos, ¿no? Como que nos vamos hacia atrás. Entonces ahí estamos mostrando miedo, es como los perricos, ¿no? Los perros cuando te ven nuevo te miran pero desde lejos. Vamos a intentar acercarnos, eso significa seguridad, ¿no? Lo que vamos a decir, y tenemos que estar seguros de lo que vamos a decir. Vamos a utilizar un volumen de voz no excesivamente alto, porque cuanto más alto, más agresivo, ni bajo, porque si es un volumen muy bajo parece que volvemos a lo mismo, a alejarnos, a tener ese miedo. Tenemos que tener una postura corporal que sea relajada. No tenemos que estar, pero con ciertos límites, ¿vale? No tiene que ser una postura muy embarada, muy alejada, ¿vale? Cuanto más nos alejamos, cuanto más nos echamos hacia atrás, más huimos de la persona, de nuestro interlocutor. Pero tampoco nos vamos a poner excesivamente relajados, porque va a parecer que no nos importan en absoluto los sentimientos de la otra persona. Vamos a intentar una postura siempre cercana a la otra persona, pero con unos ciertos límites, ¿vale? Lo importante es que estemos a una distancia prudencial, pero no excesiva, un tono de voz, un color de voz que sea lo más cálido posible, lo más tranquilo posible, no muy alto ni muy bajo, y una postura cercana a la otra persona, pero no excesivamente relajada. Y, muy importante, tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos decir. No podemos titubear. Es que yo te quiero decir que es que... No, pierde fuerza el mensaje que queremos dar, ¿vale? Cuando tenemos que utilizar una técnica para decir que no, es por dos motivos. O porque nunca decimos que no, o porque nos influye mucho la persona que nos pide esos favores y no somos capaces de decirles que no. Ante una situación que no nos provocara ningún tipo de estrés o ningún tipo de ansiedad, no necesitaríamos una técnica, simplemente diríamos, pues no lo voy a hacer. Claro. Suelen ser casos en los cuales, o por unas vivencias previas,
pues que cuando hemos dicho que no, nos hemos negado a determinadas cosas, hemos perdido las relaciones que teníamos y tal, quiero decir que tiene que haber sido algo muy fuerte, o por unas características de personalidad, que pues tener mucha ansiedad, ser unas personas muy ansiosas, ser unas personas muy nerviosas, ser personas con pocas habilidades sociales. Estos tipos de personas suelen ser más propensas a no saber decir que no. A no saber decir que no de una forma, como decíamos antes, asertiva. De forma agresiva lo podemos hacer todos perfectamente. Claro. Pero entonces sí que nos creamos un problema, ¿vale? Porque a veces una cosa es que se estuvieran abusando de nosotros y a lo mejor llega un momento en el que no puedes llegar a controlar esa emocionalidad y acabas soltando un grito, acabas poniéndote agresivo, pero no deberíamos llegar ahí. Lo normal sería tener unas técnicas que nos permitieran, aunque lo pasemos un poco mal, que es lo normal, es normal pasarlo mal porque tú estás negándole un favor a otra persona, ¿vale? Si lo viéramos estrictamente, eso es lo que estamos haciendo. Eso provoca una sensación a las personas que no saben decir que no, provoca una sensación de, uy, soy mala persona, es que me están pidiendo un favor y no lo estoy haciendo. Pero por otra parte hay que mirar siempre desde la otra perspectiva, es decir, bueno, si yo no le hago ese favor, ¿se lo puede hacer cualquier otra persona? Pues probablemente sí. Claro. O sea, a lo mejor no cualquier otra persona, pero puede haber más personas que le pudieran hacer ese favor, probablemente sí. Si yo no le hago ese favor y no hace esa cosa, su integridad física va a estar en peligro, por ejemplo, pues en casi todas las ocasiones no. Claro. Suele ser más para quizá quitarse faena o una necesidad, un apuro económico, suelen ser cosas muy puntuales. Y por otra parte, es decir, mis necesidades son menos importantes que las de esta persona en este caso. Es menos importante porque yo a lo mejor no te puedo ayudar a ti, ponemos un ejemplo, a nivel económico, tú necesitas una aportación económica que yo me tengo que quitar de la comida. Pues a lo mejor para mí es prioritario comer antes que dejarte a ti ese dinero. Esas son las cosas que tenemos que valorar. No somos malas personas por decir que no en algunas ocasiones. Ya, pero es que eso en muchas ocasiones la gente, que no pasa nada por decir que no. Efectivamente. ¿No? La verdad que también es verdad que normalmente la gente que nunca dice que no, pienso, es una deducción mía, la gente de la contornada también está acostumbrado a eso. En algún momento determinado que dice que no, tampoco lo llevan nada bien. Las otras personas. Efectivamente. Pero ahí siempre aconsejamos lo mismo. Si creamos una situación de dependencia con otra persona, es decir, esa persona cuando tenga un problema va a venir a nosotros directamente porque ha visto que siempre que él ha tenido ese problema ha acudido y se lo hemos solucionado, hemos creado una situación de dependencia con esa persona. Una situación también de comodidad con esa persona, porque esa persona ya no busca otras alternativas. Cuando yo tenga ese problema voy ahí. Acudo a esta persona y arreglado. No nos pagan para eso. Otra cosa es que nos pagaran, no es el caso. Claro. Entonces, no solucionamos esa serie de problemas. No somos una empresa que se dedique a solucionar problemas. ¿Vale? Entonces, cuando la gente de nuestro alrededor nos utiliza de una forma instrumental, es decir, para un provecho propio, para un provecho personal, quizá no son tan amigos, no es tan la amistad, ¿no? Como podríamos pensar que es. Es un uso. Y cuando ya nos pasamos de veces es un abuso. Entonces, la persona que dice que no, normalmente, una persona que necesita aprender a decir que no, es porque suele ser vapuleada. Es porque suele llegar a un momento en el que se llega a agobiar, ¿no? En el que, yo no sé si has pasado por una situación similar. Yo, por ejemplo, sí que la he pasado, ¿no? Y hay un momento en la que quizá se te juntan más de una petición de ayuda en un momento determinado y acaba saturando tu propia necesidad, tu propio espacio, ¿no? el tiempo y la energía que te debes dedicar a ti. Entonces, hay momentos en los que tienes que aprender a decir que no eres malo, no eres peor ni mejor por eso. Hay muchas otras actitudes que lo definen, ¿no? No, lo que pasa es que a veces cuesta. Pero es que es lo que más le afecta a la persona que no sabe decir que no. Es el sentimiento, sentimiento de portarse mal. Claro. Es el sentimiento de estar fallando, ¿no? No estás fallando. Pues de vez en cuando te tienes que portar bien contigo mismo. Efectivamente. Entonces, yo creo que lo más importante es convencer
a las personas que no suelen decir que no y necesitan hacerlo, de que no por ello van a ser peores personas. No. Y si nos lo dicen, la persona que nos pide el favor nos lo dice, que es que somos malas personas, le tendremos que hacer ver que a lo mejor la calidad de esa relación se ha visto deteriorada desde el momento en el que tú me has vuelto a pedir algo y yo por una vez te he dicho que no. Pues no sería tan fuerte cuando eso ha provocado que haya este problema. Otra cosa es que pudiéramos hacerlo y no nos diera la gana. Y en un momento determinado también estamos en nuestro derecho. Es decir, tenemos nuestra libertad. Pero si no es el caso, si es porque no nos vemos con fuerzas para ello, si consideramos que ya han sido demasiadas veces que se han hecho esas peticiones, estamos en nuestro derecho, tenemos nuestra libertad de decidir. Llevémoslo adelante. ¿Y de qué forma lo podemos llevar adelante? Pues mira, tenemos 3 técnicas. Cuéntame. Una es la técnica del sándwich. La técnica del sándwich, sí, o la del bocadillo. ¿Por qué? Pues porque tiene 3 partes, ¿vale? Como los sándwiches o los bocadillos que tienen el pan, la mezcla y el pan, ¿no? Pues el pan, en este caso, sería lo dulce, sería lo bonito, ¿no? Y la mezcla sería lo menos agradable. Es decir, empezaríamos con un trozo de pan, diciéndole a la otra persona, pues yo comprendo que estás en una situación muy, muy complicada, que me has pedido un favor porque lo necesitas tal. Eso sería la parte comprensiva del asunto, ¿no? Sería la primera parte de la asertividad, en la cual decimos, bueno, yo entiendo que tú tienes un problema y soy consciente de ello. La persona se siente protegida, la persona se siente comprendida, la persona sabe que no es un capricho, que nosotros vemos que no es un capricho, sino una necesidad. Pero es cuando ahora tenemos que meter la mezcla. Claro, y es cuando decimos, pero en esta ocasión no te puedo ayudar. Me gustaría, pero no te puedo ayudar. Y vamos a ponerle otra parte de pan, otra parte dulce, ¿no? Le vamos a decir, pero si te puedo ayudar en cualquier otra cosa, en cualquier otro aspecto, pues ahí estaré yo para ayudarte. Es decir, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, cuando una persona también, ahora volvemos a cambiar la perspectiva, cuando una persona nos pide un favor, nos lo está pidiendo. Es decir, cuando una persona de tu entorno te pide un favor es porque lo necesita. Eso es cierto. Pero personas del entorno que siempre pedís favores a la misma persona. Una cosa, o variar en las personas que los pedís o buscad otras alternativas. Es decir, nos acostumbramos muchas veces a ser reactivos, es decir, reaccionamos a las situaciones que nos ocurren. No, deberíamos ser proactivos, deberíamos evitar que sucedieran esas situaciones, eso es lo primero, sobre todo en temas económicos, y deberíamos buscar otras formas de solución, no siempre acudir a la misma, al mismo sujeto, a la misma persona, a que cubra esa necesidad que nosotros sentimos. Pues bueno, con esta técnica lo podemos de alguna forma solucionar. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que ya lo tiene tan interiorizado que no le vale de mucha ayuda, ¿no? Sí, no es excesivamente útil. Entonces deberíamos pasar al disco rayado, la técnica del disco rayado. La técnica del disco rayado es muy sencilla. Es básicamente repetir lo mismo hasta que el mensaje quede claro. Esto se aplicaría después de haber aplicado la técnica del sándwich. Es decir, vamos a intentar siempre la técnica más positiva primero para lograr nuestro objetivo. Que no lo conseguimos. Y la persona, ya, pero es que sí, es que me parece muy bien lo que me has dicho, pero es que necesito que me ayudes porque es que si no esto no va a ser. Y es cuando tú tienes que empezar a decir, ya, te he dicho que no te voy a ayudar. En otro caso podría, pero en este caso no te voy a ayudar. Claro. Así que tienes que encontrar otra solución porque yo no te voy a ayudar. Es la de POM. Es POM. Todas las veces que haga falta, POM, disco rayado, otra vez. Disco rayado, que es el propio nombre lo indica. Efectivamente. Y luego, por último, la de cerrar la conversación. Claro. Bueno, también tenemos el aplazamiento, ¿vale? Porque hay veces que a lo mejor no podemos ayudarle porque en ese momento no podemos, pero más adelante podremos. Entonces lo aplazaremos, de ahora no te puedo ayudar, pero tú no te preocupes, que yo cuando termine esto, yo te ayudaré. Y ya cerramos la conversación de una forma, pues siempre intentemos, claro, de la forma más positiva posible. Exacto, y de la forma correcta. Que cada uno tiene sus necesidades y que en este caso a mí me gustaría ayudarte, pero no puedo. Jolín, Ximo, pues com sempre superinteressant tot el que mos contés. Pues a ver si vale, a ver si és útil. A ver si vale. Se n'anem ja... Bueno, bon Nadal. Igualmente. Que vostè demà ho passe de categoria universal. Ese és el plan. Que dine molt, que tot això, tot el que se fa, molt bon Nadal, se veig la setmana que ve. Sí.
se n'anem corregent a Publi perquè anem a parlar de nutrició. Consells per al sopar de demà.